Ya está. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Chicos, ¿están ahí? Pregunto para seguir. ¿Estamos ahí? Muy bien, seguimos. Ahora pasamos a practicar. Si te preguntan en tu examen, ¿en qué momento de la prehistoria el ser humano manipuló el fuego? Tú vas a decir, el fuego es el Homo erectus, así que ese momento es el Paleolítico inferior. Te dicen, ¿en qué momento de la prehistoria el ser humano desarrolló ideas religiosas? Tú vas a decir, las ideas religiosas son del Neandertal, así que pertenece al Paleolítico medio. ¿En qué momento el ser humano desarrolló arte rupestre? Esto pertenece al Sapiens y pertenece al Paleolítico superior. A ver, practiquen, ¿eh? ¿En qué momento de la prehistoria surge el lenguaje articulado? ¿Tú qué responderías? El lenguaje articulado. ¿Tú qué responderías? Repito, ¿en qué momento de la prehistoria surge el lenguaje articulado? Muy bien, paleolítico, pero ¿qué etapa del paleolítico? Muy bien, Germán, medio, con el neandertal. Te preguntan, ¿en qué momento de la prehistoria aparece el arte mobiliar con las Venus paleolíticas? Sería paleolítico superior. ¿En qué momento de la prehistoria surgen las primeras herramientas de piedra? Herramientas de piedra. Claro, paleolítico inferior. Muy bien, han entendido la dinámica. Debes saber que Neandertal y Sapiens coexistieron. Según la teoría, Sapiens, por su mayor inteligencia y complejidad social, se apoderó de las mejores áreas de cacería, marginando a los neandertales y enviándolos a zonas periféricas, donde por falta de recursos se van a extinguir. Sin embargo, se han encontrado ciertos elementos de ADN neandertal en algunos hombres modernos, lo que da la famosa teoría del mestizaje. Pero son teorías modernas. Pasamos al Mesolítico. En este periodo, hijo mío, se da un cambio climático global. El fin del Pleistoceno, el fin de la era de hielo, y el comienzo del Holoceno. El Holoceno es la era geológica actual. En esta etapa geológica los climas son cálidos y templados. Las lluvias son constantes y se da un clima benigno para el desarrollo de la flora y la fauna. Pregunto, al derretirse los grandes hielos, ¿qué surgen? Manantiales, ríos, valles, fuentes de agua. Y una actividad va a ser ahora especializada. La actividad que se especializa al aparecer tantas fuentes de agua será la pesca. En este periodo aparecen las balsas, surgen los anzuelos, surgen las redes. Esto es el Mesolítico. Debes saber que en el Mesolítico, con el final de la era de hielo, muchas especies de gran tamaño, como el mamut, el perezoso gigante, el dientes de sable, van a desaparecer por el exceso de calor. Con la extinción de la megafauna, aparece un nuevo tipo de fauna moderna. Venados, aves, pequeños roedores, pequeños y veloces, ágiles, que son difíciles de capturar. Para capturar un veloz o un veloz venado, se crean las trampas, creando hoyos y cubriéndolas con ramas para que ese animal caiga dentro de la fosa y se rompa algunos músculos. En más, para poder cazar pequeñas aves se crea un nuevo tipo de instrumento, el microlito. Son puntas talladas en tamaño muy reducido, a lo mucho 1 o 2 centímetros. Esa es una hoja microlítica. El microlito se coloca en la punta de una flecha, por ejemplo, para darle mayor poder de penetración. Es pequeño, y es pequeño para que su peso no desvíe la trayectoria del proyectil. Debes saber de que los microlitos reemplazaron a las grandes puntas de proyectil que ya no son necesarias porque la megafauna es extinto. La punta que se utilizaba para matar un mamut ya no tiene razón de ser en la época del
Holoceno. La fauna es distinta, más veloz y más ágil y requiere un nuevo tipo de tecnología adaptada a este nuevo tipo de presa. Así que durante el Mesolítico surgen los microlitos. ¿Se entendió, hijo mío, el porqué del microlito? ¿Se entendió el porqué del microlito? Muy bien, Lenoir. Excelente. Debes saber que al tener tierra fértil, el hombre comienza a experimentar con las semillas, cultiva semillas y surge la primera forma de agricultura, la agricultura inicial, la agricultura incipiente. A esta agricultura incipiente se le llama horticultura. La horticultura, hijo mío, es la agricultura en pequeñas parcelas llamadas huertas. La horticultura no desplazó ni a la cacería ni a la recolección, simplemente fue una actividad complementaria a esta. Los seres humanos seguían cazando, recolectando y pescando y complementaban su dieta con las semillas cultivadas en la huerta, pues. Así que la horticultura es una actividad complementaria a la cacería y los recursos extraídos de las huertas apenas cubren las necesidades de subsistencia. Así que la horticultura es una actividad de subsistencia todavía, de subsistencia. Muy bien. Sin embargo, llegamos al momento más importante de la clase. Hijo mío, este es el momento importante. Acá se dan los grandes cambios. Muchos dicen que el neolítico es el momento de la revolución, la primera revolución de la historia llamada revolución neolítica. Revolución neolítica. ¿Eh? Y esta primera revolución está vinculada a la aparición de la agricultura. Voy a adelantarme a la siguiente PPT porque vamos a hablar de las primeras áreas agrícolas del mundo. Me adelanto. La agricultura, a diferencia de la horticultura, supera los niveles de subsistencia. La agricultura genera excedente, esa es la diferencia. Produce muchos alimentos, más de los necesarios para subsistir, cubriendo por completo todas las necesidades y más aún. ¿Eh? O sea, la agricultura genera excedente, esa es la diferencia. Con la aparición de la agricultura y la ganadería, la economía se transforma, nace la economía productora de alimentos, muy bien. Y debes saber que la economía productora de alimentos va a traer grandes cambios. Veamos cuáles son los 5 focos de nacimiento de la agricultura. La agricultura nació por primera vez en estos focos y son los siguientes. El primer foco agrícola es esta zona de acá. Es llamada por algunos autores la luna fértil. Algunos autores llaman a esta región el cercano oriente. Es llamada también el creciente fértil. Vamos a poner sus diversos nombres. Es llamado el creciente fértil, la luna fértil, pero su nombre correcto es, como dice su nombre, cercano oriente o próximo oriente. Esa es la primera zona agrícola del mundo. ¿Qué países o sociedades antiguas estuvieron en la luna fértil? Básicamente acá está, mira, en los ríos Nilo, o sea, Egipto, Jordán, o sea, Palestina, Éufrates y Tigris, Mesopotamia. Repito, Egipto, Palestina, Mesopotamia, son las primeras áreas agrícolas del mundo y configuran esta área llamada la luna fértil. La luna fértil. ¿Qué plantas se domestican aquí? El trigo, la cebada, las lentejas y las alberjas, los guisantes. ¿Qué animales se domestican aquí? La cabra y la oveja. Es la primera zona agrícola del mundo. Recuerda, el Próximo Oriente, el Cercano Oriente es lo mismo, también llamado luna fértil o creciente fértil. 4 nombres tiene esta área, para escoger. 4 nombres, repito. Luna o creciente fértil, Próximo o Cercano Oriente, es la primera área agrícola del mundo. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen si se está comprendiendo hasta ahí. Vamos, ¿se está entendiendo, chicos? ¿O hay que repetir algo? Ahí está, Danixa, Ashley están comprendiendo. Muy bien, Axel. Muy bien.
Listo. La segunda área agrícola del mundo es China. Acá se cultivó por primera vez el arroz, el mijo. El mijo es un tipo de cereal muy parecido al alpiste, de grano pequeño. Y acá se domestican las aves de corral por primera vez. ¿Eh? Por otro lado, otra zona agrícola es la India. Acá se domesticó el algodón, las especias, y se domesticó por primera vez al ganado vacuno. La vaca es de la India, y en la India la vaca es un animal ciertamente sagrado. La siguiente zona agrícola es Mesoamérica. Acá se domesticó al pavo, al maíz. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ya sigamos. Acá se domesticó al pavo y al maíz, México. ¿Eh? También en México se domesticó por primera vez el cacao y el aguacate, es decir, la palta. Otra zona agrícola son los Andes centrales, específicamente el Perú. Aquí las primeras plantas domesticadas fueron la calabaza, fueron el maní, la quinoa, luego vienen los tubérculos, y los animales por excelencia de los Andes son los grandes camélidos como la llama y la alpaca. El Perú está presente dentro de los 5 focos agrícolas originarios del mundo. Muy bien, ahí empezó la agricultura en el planeta. Pero veamos los cambios que trajo la agricultura. Con la agricultura, hijo mío, surge la economía productora de alimentos. Con la agricultura hay excedente y el excedente va a ser intercambiado con el excedente de otras aldeas o comunidades, surgiendo el comercio tipo trueque, el intercambio del excedente de una comunidad con otro. Gracias a la agricultura se pudo desarrollar una sociedad sedentaria. La vida se vuelve sedentaria, fija en un lugar determinado. Surgen las primeras aldeas, y a estas aldeas primitivas se les llama tribu. Surge la organización social tipo tribu, tipo aldea primitiva. Con el tiempo las aldeas evolucionan y se convierten en grandes centros poblados. Acá tenemos un centro poblado propio del Neolítico, se llama Catalhuyuk, en Turquía. Este centro poblado es famosísimo a nivel mundial porque es un ejemplo de que los primeros centros poblados no estaban organizados. Si bien estaban cerca a un río y cerca a pastos naturales, las casas estaban tan pegadas que no había calles. Fíjate, no hay calles, si te das cuenta, no hay calles en Catalhuyuk, centro poblado del Neolítico. Las casas están tan pegadas que si tú vives aquí, pregunto, ¿cómo llegas a la vivienda? ¿Cómo te metes a tu casa si vives en el centro de esta comunidad? Muy bien, Germán, toda la vida urbana se realizaba por el techo. Y las casas tenían su puerta de acceso en el techo. La vida urbana se desarrollaba en el techo propiamente dicho. Los más afectados eran los gatos que no tenían zona de intimidad y de vida. Muy bien. Ya pues chicos, ahí tenemos a Catalhuyuk. Debes saber que en el Neolítico aparecen nuevas tecnologías como la piedra pulimentada. La piedra pulida es una piedra vinculada a la agricultura, sirve para moler el grano empieza a ser molido, ¿no? Los batanes, las moledoras, así como la piedra para chancar ajo, que en algunas casas tradicionales aún se mantienen, ¿no? Sobre todo en las casas de la costa norte mantienen su piedra para chancar ajos, ¿eh? No sé si en sus casas han tenido una piedra para chancar ajos. Eso había antes, ¿eh? Eso había antes. Era una piedra moledora. Muy bien. Listo, chicos. Y por último, debes saber de que en la costa atlántica, en Europa, aparece un tipo especial de arquitectura. Surge la arquitectura monumental y la primera forma de arquitectura monumental son los megalitos. Los megalitos son grandes estructuras de piedra hechas por las comunidades como marcas territoriales para su entorno. Los megalitos son de distintos tipos. A veces una piedra es clavada en medio del horizonte y ese tipo de megalito conformado por una sola piedra se le llama menhir. Acá en la PPT se puede ver otro tipo de megalito, compuesta por un montón de piedras colocadas de manera vertical
y una piedra colocada de forma horizontal a manera de techo o a manera de dintel. A este tipo de estructura se le llama dolmen. Y para los especialistas el dolmen representa una especie de caverna artificial. Tiene el aspecto de una mesa de piedra, pero es una caverna artificial en realidad. ¿Qué función tenían los menhires y los dólmenes? Bueno, indican las zonas de enterramientos colectivos. Debajo de esas estructuras hay mucha gente enterrada. Así que son, ante todo, estructuras funerarias. Son estructuras funerarias, lugares donde se marca el enterramiento de muchos grupos humanos. El más famoso de los megalitos es el cromlech, que son alineamientos circulares. El más famoso está en Inglaterra y se llama Stonehenge. Se cree que los cromlech tienen funciones también astronómicas. Gracias a la proyección de la sombra, se puede determinar a manera de un gigantesco reloj solar los días de solsticio y equinoccio, porque la sombra tiene mayor dimensión. Así que permitía marcar el inicio de las estaciones. En el caso de los cromlech, esas estructuras, aparte de funerarias, tienen funciones astronómicas. Es interesante, ¿eh? En este periodo, con el cultivo del algodón, surge la textilería, con las ruecas. Muy bien, chicos, este es el periodo de las grandes revoluciones, llamado el Neolítico. ¿Se entendió la revolución neolítica? Por favor, verifiquen. Verifiquen si se entendió la revolución neolítica. Excelente. Muy bien. Y nos va a sobrar tiempo para hablar de muchas cosas, ¿eh? Uy, que nos va a sobrar tiempo. Son 3 horas. Y solamente me faltan 2 PPTs. Bueno, utilizaremos el tiempo restante para practicar marcando las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Practicamos marcando las preguntas. Muy bien. Edad de los metales. El primer metal que el ser humano manipuló fue el cobre. El problema del cobre es que es un metal bastante blando y se desgasta rápidamente. Un cuchillo de cobre es un cuchillo que tiene corta duración, así que la gente seguía utilizando la piedra para el corte. Hay piedras que duran bastante para el corte, como el sílex y la obsidiana. Pero gracias a la aparición de la metalurgia del cobre, surgen nuevos oficios, nuevas actividades. Surge el oficio de minero, el oficio de herrero, el oficio de forjador, y en este periodo se configura una élite guerrera. La élite guerrera y sacerdotal eran los que comenzaban a acumular los bienes de prestigio y se enterraban con estos objetos en sus tumbas. Ya en esta época se pueden ver a los miembros de la élite llevando y portando objetos de cobre que solamente podían ser acumulados por gente de prestigio y estatus social. O sea que recién en la edad de cobre, hay indicios de jerarquía, de diferenciación social, surgen las sociedades estratificadas. ¡Uy! Se me olvidó un concepto importante, vuelvo a la separata anterior. Pregunto, hijo, si acá hay una comunidad, nace el concepto de que la tierra me pertenece. Además, en estas zonas donde habitaron mis ancestros, construyo megalitos. Los megalitos son como hitos de marca territorial para decir, acá están mis ancestros enterrados y estos son monumentos en honor a ellos. O sea, te preguntan, ¿cuándo nace el concepto de propiedad neolítico? En el neolítico nacen las concepciones de propiedad, por si acaso. En la edad de cobre ya surgen las concepciones de jerarquía, ya se nota la jerarquización social, por si acaso. Como mencioné, no vayan a pensar que el cobre desplazó a la piedra, no. Ambas tecnologías, herramientas de piedra y de cobre, coexistieron al mismo tiempo. Este es un periodo de transición de la piedra al metal. ¿Ya? Ahora pasamos a la edad de bronce. La edad de bronce es importantísima porque en esta edad surge la civilización. Vamos a marcarlo. No está. Lo voy a escribir. Surge la civilización.
Y se ha dado un debate en torno a esto, ¿eh? El debate dice, ¿qué permitió la aparición de las civilizaciones? Así dice el debate. ¿Qué permitió la aparición de la civilización? Dice el debate. Y la civilización surge, hijo mío, porque aparece el Estado. Solamente hay civilización donde aparece el Estado. Y tú dirás, ¿qué diablos es un Estado? Es un gobierno organizado a través de instituciones. Repito, llamamos Estado a aquellas sociedades que presentan un gobierno organizado a través de instituciones. Surge el Estado y con ella la civilización. ¿Cuáles son las primeras civilizaciones del mundo? Los sumerios para Asia, Egipto para África, Creta para Europa y Caral para América. Esas son las primeras civilizaciones, sumerios, Egipto, Creta y Caral. En Asia, África, Europa y América respectivamente. Los primeros gobernantes del mundo fueron, sin duda alguna, los sacerdotes. Así que decimos que en esta época surgen las teocracias. Con el tiempo se forman estados militaristas, surgiendo imperios militares. Una cosa importante, el bronce no es un metal que existe en la naturaleza, el bronce es una aleación artificial creada por el hombre. El bronce nace de la combinación de cobre más estaño. Así nace el bronce. Y este metal duro sirve para armas. Y al aparecer las armas, la guerra se convierte en una actividad sumamente extendida. Surgen los imperios militares cuya especialización es la guerra. Y cuando estas civilizaciones someten a otros pueblos, los convierten en esclavos. Así que en la edad de bronce surge la esclavitud. Una característica de las civilizaciones es tener una escritura. Las primeras escrituras son escrituras ideográficas, donde cada signo representa una idea. El problema de la escritura ideográfica, que sí que tienen problemas, es que esta escritura, que es la primera forma de escritura, es demasiado compleja. Es una escritura muy, ¿cómo decirlo? Es una escritura bastante complicada, donde se tienen más o menos 800 signos, qué bestia, que aprender para comenzar a escribir. Así que escribir bajo el modelo ideográfico es muy complicado. Requiere más o menos 8 a 10 años para aprender esta destreza. Es muy complicado el modelo de escritura ideográfico. Bien complicado. Chicos, ¿hasta ahí se comprendió? ¿Hasta ahí se comprendió? Muy bien. Por si acaso, la rueda es de la edad de cobre, ¿ya? La rueda es de la edad de cobre. Y acabamos la clase con la edad de hierro. Y se acabó, chicos, y se acabó. El primer pueblo en hacer armas de hierro son los hititas. Los hititas son los primeros en tener armas de hierro. Los hititas de Turquía. De Turquía. En Europa, el primer pueblo en forjar armas de hierro son los celtas, acá representados. Los celtas son una cultura expandida en Europa de Occidente. Los romanos los van a llamar bárbaros junto a los griegos. Los celtas son los galos, los celtas son los britanos, son los bárbaros. Los romanos los llamaban bárbaros, ¿ya? Los pueblos bárbaros. Bueno, los celtas son los primeros en forjar armas de hierro en Europa. Debes saber de que en la edad de hierro, hijo mío, surge la economía monetaria, surgen las primeras monedas. Acá tenemos un ejemplo de moneda ateniense. Pero la primera moneda de la historia pertenece al reino de Lidia. El reino de Lidia tiene las primeras monedas de la historia. Por si acaso, el reino de Lidia es un reino que estaba en Turquía.
en Turquía también, al igual que los hititas. Muy bien. Por otro lado, en este periodo, llamada la Edad de Hierro, la guerra se prolifera, aparece una nueva arma, el carro de guerra. Por si acaso, el carro de guerra es esta arma de acá, que era como el tanque de la antigüedad. Un conductor dirigía esta plataforma para que un arquero acribillase a los soldados de infantería. A veces iban 3 personas, iba un hombre con su lanza, matando a todo aquel que se acercase. Era una plataforma de muerte, el carro de guerra, inventado por los hititas. En este periodo surge la escritura fonética. La escritura fonética es un invento fenicio, es un invento que facilitó por mucho ¿eh? El arte de escribir. Antes escribir era muy complicado porque tenías que aprender 800 signos bajo el modelo ideográfico. Pero cuando aparece la escritura fonética, la escritura se hizo mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque se redujo todas las combinaciones de la lengua humana a 22 signos. Cada signo representaba un fonema. Y el fonema es el sonido mínimo del habla humana. Acá tenemos el primer fonema, se llama Aleph, inventado por los fenicios. Los griegos lo llamaron alfa. Acá tenemos el segundo fonema, el segundo signo. Los fenicios lo llamaron bet, los griegos lo llamaron beta. Así nace el alfabeto o alfabeto. Muy bien. La escritura se vuelve muy sencilla porque pasa de 800 a 22 signos. Tremenda simplificación, pero tremenda. Muy bien. Y en esta época, hijo mío, surgen, o mejor dicho, el esclavismo alcanza su apogeo. El esclavismo aparece en la Edad de Bronce, pero alcanza su apogeo en la Edad de Hierro. ¿Cuáles son los estados esclavistas más grandes según la historia? 2. Atenas, de Grecia, y Roma son los estados esclavistas por excelencia. Muy bien. Y en este periodo, un dato más, ya que ustedes son de letras, surgen los grandes sistemas religiosos. En este periodo aparecen grandes sistemas religiosos como el judaísmo, el cristianismo. El cristianismo nace como una reforma dentro del judaísmo. Aparece el confucianismo, el taoísmo en China. Repito, confucianismo y taoísmo en China. En este periodo aparece el hinduismo en la India y una reforma dentro del hinduismo llamado el budismo. Así que los grandes sistemas religiosos, cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, confucianismo, taoísmo, surgen en la Edad de Hierro. Ya está. Chicos, la clase ha terminado. La clase ha terminado y nos sobran 20 minutos. Y eso que te conté un montón de información. Tienes que aceptar que te di un montón de información. Listo, chicos. Pregunto, ¿todo claro? ¿Hay alguna duda? Por ahí, ¿todo está claro? Pasamos a resolver las preguntas. La PPT no se puede pasar por regla, sino yo feliz las mando. Lo que pasa es, chicos, ustedes no saben, pero hay canales de YouTube que lucran con los materiales de la PRE. Estos canales suben las clases de la PRE semana por semana con los materiales para tener muchos suscriptores. Eso hace que estas personas lucren de manera ilegal, y van a caer. Muy bien. Porque ellos lucran con esto, con material que ellos no elaboran, aprovechándose del trabajo de otras personas, de otros profesores, con material que ellos no han elaborado. Es una forma ilegal de sacar dinero con trabajo ajeno. Así que los materiales pueden tomarles fotos. Ya encontraremos a la persona filtrada que pasa los materiales y terminaremos con esta red de corrupción. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar voy a compartir el material de... Voy a compartir el material de la primera semana
para comenzar a practicar con las claves. A ver, acá tenemos las primeras preguntas chéveres. Listo. Comenzamos. Voy a practicar. Vamos a compartir pantalla. Comparto pantalla. Ya, fíjense por favor. A ver, pregunto, ¿pueden ver las preguntas? ¿Pueden ver las preguntas? Respóndame, ¿pueden ver las preguntas? Ya, sigamos. A ver, dice, con respecto a la teoría de la historia, sus métodos, fuentes y características, establezca valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. La mayoría de los hechos históricos son analizados desde una visión histórica lineal y diacrónica. La respuesta es sí. El hecho histórico se inserta en una línea del tiempo y se compara con eventos ocurridos en otras regiones. Por ejemplo, cuando se estaba dando la independencia en el Perú, 1821, ¿qué estaba pasando en otras partes del mundo? Primera revolución industrial, por ejemplo, Napoleón moría en la isla de Elba. Así que sí, la primera es correcta. Se le dice el hecho en su sucesión y se compara con eventos de otras zonas. La primera es correcta. Dos, la historia es considerada una ciencia social en la medida que puede predecir con precisión los hechos del futuro. No. La historia sirve para comprender el presente. La historia no tiene capacidad de anticipar los hechos del futuro. A mí me encantaría decir, soy historiador y puedo predecir el futuro. Perú va a ir al Mundial, vamos a ganarle a Emiratos, la Padula va a jugar, yo lo veo. No, el historiador no hace eso. El historiador no hace eso. La dos es falsa. ¿Cómo? Melissa Paredes. Los historiadores usan fundamentalmente fuentes audiovisuales para reconstruir el pasado medieval. Las fuentes audiovisuales son del siglo XX. El pasado medieval es del siglo V al siglo XV, así que estas no existían. Sería bien bacán tener grabadas las cruzadas. Acá tenemos una grabación de Carlomagno. Acá tenemos a Mahoma en la Meca. No, pues no tenemos eso. La dos también es falso, como Miyashiro. 4. La paleografía es la disciplina histórica que ayuda a descifrar la información que contienen los documentos. Sí, descifra la escritura antigua y su evolución. Así que tenemos las siguientes claves, ¿no? Verdadero, falso, falso y verdadero. La clave es beso. Muy bien, uno es. ¿Se entendió? Chicos, vuelvo a mi cara. ¿Se entendió? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. La periodización clásica o tradicional de Keller, establecida por Keller, dividió la historia en edades antigua, media, moderna y contemporánea. Digo usted, ¿a qué edad pertenece cada imagen? Bueno, esta es una escultura de Miguel Ángel Buonarroti, se llama El David. Pertenece al Renacimiento, y el Renacimiento es de la Edad Moderna. Acá tenemos una imagen medieval que hace referencia a las cruzadas. Las cruzadas son de la Edad Media. Acá tenemos las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserino. Estas estructuras fueron construidas en el Antiguo Egipto, Edad Antigua, y acá tenemos una imagen que hace referencia a la lucha entre Estados Unidos y la URSS, la Guerra Fría, que pertenece a la edad contemporánea. Así que la clave sería moderna, media, antigua, contemporánea. La clave sería C de cachudo. ¿Eh? ¿Cómo acabó la esposa de El Portal? Muy bien, listo. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. Muy bien, y por culpa de esos tipos, uno ya no puede decir, hey, no voy a jugar mi pichanga, ¿eh? Ahora, ahora tu flaca te acompaña ahí, a estar ahí, no te deja ser feliz. Dime, Germán, ¿qué pasa en la pregunta 2, Germán? Dime. Veamos la pregunta 2. Ha llamado de Germán. ¿Cuál es el problema, hijito? ¿Cuál es el problema? Mira,
Esto pertenece al Renacimiento, es una obra de Miguel Ángel, Edad Moderna. Esto es un grabado medieval que hace referencia a las cruzadas. Esto pertenece al Antiguo Egipto, la Edad Antigua, y esto pertenece a la Edad Contemporánea porque hace referencia a la Guerra Fría. La clave es escasa. ¿Cuál es la pregunta? Ah, sí, Germán, Keller creó el término antiguo medio moderno. Luego, porque Keller es del siglo XVII, Keller no estuvo en el XVIII. En el XVIII comienza la Edad Moderna. Aquí sí que luego se agrega el término Edad Contemporánea. Eso no forma parte de la división original de Keller. Ujú. Sí. Pasamos a la 3. Con respecto, a ver, el proceso de evolución humana no solo fue físico y biológico, sino también cultural. Con respecto a ellos, establezca el orden cronológico correcto de los siguientes sucesos. Cronología. Los grupos humanos iniciaron el uso del fuego para mejorar su ingesta de alimentos. Eso es paleolítico inferior. Se desarrolló la construcción de diferentes centros urbanos en espacios geográficos cercanos. Ah, una cosa importante, y es que a veces uno se olvida. Atención. Con la aparición de la civilización aparece en la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce surge el estado de la civilización y se da la revolución urbana en la Edad de Bronce. ¿Qué es la revolución urbana? La capacidad de crear ciudades planificadas. ¿Se acuerdan de Catalhuyuk, donde no habían calles? Bueno, pues los centros poblados del Neolítico no están planificados. La planificación urbana surge en la Edad de Bronce y surgen calles rectas con manzanas rectangulares que se cortan de manera perpendicular con muralla perimétrica, o sea, la planificación urbana es de la Edad de Bronce. Y la primera ciudad planificada en el mundo se llama Uruk. La primera ciudad de la historia es Uruk, de Mesopotamia. Por si acaso, amor y paz. Muy bien. Sigamos con la pregunta. Tititi. 3. Dice, a ver, el desarrollo de diferentes centros urbanos en espacios cercanos geográficos, ya eso es edad de bronce. Primero es paleolítico inferior, segunda edad de bronce. Se desarrolló la industria mesolítica. Ah, la industria microlítica es del mesolítico. Así que por orden, hasta ahorita empezamos con 1, sigue la 3, sigue la 2. Surgieron las prácticas funerarias como muestra de desarrollo de creencias religiosas. Esto pertenece al neandertal y es paleolítico medio, así que sería 1, 4, en orden, paleolítico inferior 1, paleolítico medio 4, seguiría mesolítico 3 y acabas con edad de bronce 2. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? Por supuesto que de Avencia Mesa, A de Advíncula. Muy bien. A de Aldo, excelente, Leonor. A de Aldo Miyachiro, eso, Leonor. Uy, lo tiene presente, lo tiene presente, maldito es. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 4. Los grupos humanos en el Mesolítico iniciaron el cultivo de algunas semillas como complemento de actividades depredadoras. Claro que sí. Ello debido a las nuevas condiciones medioambientales surgidas con la llegada del Holoceno. Claro, el Holoceno derrite los hielos, surgen grandes manantiales y de ello nace la horticultura. Esta actividad fue mejorando durante el periodo neolítico y se establecieron zonas de cultivo más amplias, claro que sí, debido al conocimiento adquirido previamente, claro que sí, obligando además a los seres humanos a tener una vida sedentaria. De lo planteado podemos inferir, dice, en el neolítico es el periodo histórico donde se inició la producción de alimentos, dejando así totalmente las actividades predadoras. No, la lectura te está diciendo que la primera producción de alimentos es del mesolítico y esto se intensifica en el neolítico, así que A es falsa. Las condiciones climáticas cambiantes fue el único factor que determinó y que permitió alcanzar y mejorar la producción de recursos. No, las condiciones climáticas es un factor. El ser humano, a través de la práctica del ensayo y el error,
fue cultivando semillas. El factor humano es determinante, no solo el climático. C. Los grupos humanos, al hacerse sedentarios, dieron un paso fundamental para lograr la producción de alimentos. Es al revés. Primero produces alimentos y después te vuelves sedentario. O sea, ahí está al revés el elemento causa-efecto. Así que C también queda eliminado. La producción de alimentos fue un desarrollo progresivo, ligado a conocimientos adquiridos y condiciones medioambientales favorables. Esta es la que mejor describe el espíritu de la premisa. ¿Sí? 4, la clave es D. D, dolor. Si es que no estás en el cuadro, dolor es lo que vas a sentir. Así que tienes que esforzarte para estar en el cuadro. Christian Thompson planteó una periodificación de la historia tomando en cuenta la tecnología usada para la producción de herramientas, estableciendo así 3 etapas: piedra, bronce y hierro. Fue en la edad de bronce que surgieron las civilizaciones y los elementos fundamentales que caracterizaron dicho grado de desarrollo. Considerando los pueblos del viejo mundo, los elementos en cuestión fueron: ¿qué elementos permitieron el surgimiento de la civilización? El desarrollo de una filosofía racionalista. Yo no mencioné de que la filosofía sea un elemento de la aparición de la civilización. ¿Eh? Sigamos, dice, el desarrollo de la escritura fonética. Bueno, esto no pertenece a la edad de bronce, pertenece a la edad de hierro, a la edad de hierro. Formación de los primeros estados, sí, y los estados son la base de las civilizaciones. Los estados surgen en la edad de bronce. La presencia de los centros urbanos, la revolución urbana, también es de la edad de bronce. Así que 5, la clave es 3 y 4, son elementos propios de la edad de bronce. Listo. Chicos, la clase ha terminado por completo. Tenemos, y nos sobró tiempo, ¿eh? Y explicamos muchas cosas. Pregunto, podemos hablar de muchas cosas. Si hacen preguntas, yo puedo extenderme y explicar algunas cosas más complejas. Si hacen una pregunta, yo cojo de esa pregunta un montón de cosas para poder extendernos en la clase. Bueno, tú dirás. ¿Qué preguntan piden por ahí? O podemos hablar de cualquier cosa, ¿eh? Opinión política, etc. A ver, díganme ustedes. Leonor Linoy pregunta si la carrera de sociología es buena. Toda carrera es buena en cuanto la practiques como pasión, y la pasión te llevará a prosperar dentro de esta carrera. Si me preguntas si la sociología es muy rentable, bueno, las carreras más rentables siempre están en el lado de la producción, pues, ¿no? Ingeniería de minas, ingeniería civil, esas son las carreras rentables. Las ciencias sociales no son tan rentables, pero puedes prosperar mucho si es que eres bueno. Por ese caso, Linoero. Pregunta Germán. A ver, yo soy Germán. Profesor, ¿qué metal se manipuló primero? ¿El oro o el cobre? El cobre. Fue el primer metal manipulado en el mundo, el cobre. Pero en el Perú se da un caso especial. En el Perú el primer metal utilizado fue el oro. Para el Perú es el oro y en el mundo fue el cobre. Hagamos esa referencia, Germán. La pregunta. Profesor, la pregunta quinto, 5, ¿por qué la filosofía racionalista? Porque el racionalismo como escuela filosófica nace en el siglo XVII con René Descartes. ¿Sí? El racionalismo como corriente filosófica nace en el siglo XVII con René Descartes, o René Descartes, por eso no va. Ya está. Ahora, si dice filosofía secas, sí puede ser considerado.
Sebastián Félix dice, ¿Keynes o Hayek? Ah, está hablando sobre qué modelo económico es el que consideras. Los modelos económicos dependen de la coyuntura, pues, amigo Félix. El keynesianismo salvó al mundo de la crisis de la década de los 30. Y el neoliberalismo es el modelo económico más competitivo en la actualidad y se implementó desde los 80. Así que hay momentos en los que se debe practicar el keynesianismo, que son los momentos de crisis. Y el modelo liberal es idóneo para los modelos de crecimiento económico. Andy dice si hay algún documental para poder complementar lo que hemos visto hoy. Por supuesto que sí. De evolución hay un documental llamado La Odisea de la Especie. Ahí vas a ver la Odisea de la Especie. Ahí vas a ver todo lo vinculado a lo que viene a ser eh, el proceso evolutivo. Es un excelente documental sobre evolución humana. Muy buena. Listo. ¿Qué más? Pregunten, chicos. Pregunten. Nos faltan 4 minutos. 4 minutos. Bueno, puedo ir explicando, para que ustedes tengan más información, puedo explicar las teorías que explican la desaparición del Neandertal. Sí, voy a explicar estas 3 teorías para poder acabar la clase. La primera teoría dice que el sapiens llevó al Neandertal a su extinción por sobrepoblación. Tenemos una enorme capacidad de reproducción. Por si acaso, el Homo sapiens puede tener hijos todos los años. Y ustedes, hembras sapiens, si se han dado cuenta, no tienen época de apareamiento. Pueden tener hijos todo el año y comparten esa característica con las hembras del delfín. El delfín también puede aparearse todo el año. Y los únicos seres que pueden tener relaciones por placer son humanos y delfines. Ya sabes por qué el delfín para ser feliz saltando en las playas. Muy bien. Nuestra capacidad de sobrepoblación. El segundo elemento que permite explicar por qué los sapiens nos impusimos son nuestra superioridad tecnológica. Con nuestra superioridad tecnológica y social, nos apoderamos de las mejores áreas de cacería, llevando a los neandertales a su extinción. Sí. Sí, justo voy a acabar en su momento. Es más, estoy explicando algunas cositas extras. Ya acabé la clase. Y la tercera teoría dice, la tercera teoría dice de que los sapiens trajimos enfermedades que masacraron a la población neandertal, epidemias que llevaron a los neandertales a su extinción. Extinción. Así que epidemias, sobrepoblación y nivel tecnológico permitió al sapiens apoderarse del mundo. Kiara dice, ¿qué libro recomienda? Historia Universal, del profesor Francisco Mendoza. Profesor de la PRE también, ¿eh? Un gran maestro. Yo colaboré con escribir ese libro y es el mejor de HU en el mercado, definitivamente. No hay un libro de HP en el mercado que recomiende, pero de HU sí, y es ese. El único con preguntas de eco. ¿Cómo se llamó la misión económica que llegó al gobierno Leguía, la misión Cumberland? La misión Cumberland. Llegó al Perú para estudiar su capacidad de crédito. Pregunta, el Banco de Reserva se creó con Leguía Sebastián y es un banco creado a consejo, fue un banco creado a pedido de la misión Cumberland. La misión Cumberland aconsejó y exigió la creación de un banco de emisión monetaria en nuestro país. Pero este Banco de Reserva fue reformado durante Sánchez Cerro, dándole más autonomía del gobierno y se convierte en el Banco Central de Reserva. La misión que reformó el Banco de Reserva y lo convirtió en el Banco Central fue la misión Kenmüller. Listo.
Espero que seas feliz, amigo Sebastián. Chicos, se acabó la clase. Nos vemos, para mí fue un gusto. Cuídense. Y hoy debe ganar, me voy al Manchester. Quiero que gane el Manchester, quiero ver final inglesas. Hoy tenemos partido de la Champions, muy importante. ¿Eh? Claro que sí, aposté. ¿Eh? Con fe, por Incabet, paga que paga. Muy bien, chicos, nos vemos.